Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de En Palabras Simples. Hoy estamos en una fecha bastante especial. Estamos entre dos fechas importantes, dos fechas que han marcado la historia reciente de nuestro país y que aún tienen un significado bastante emotivo. Hace pocos días, el 4 de septiembre, se cumplieron 50 años desde el triunfo del proyecto político de la Unidad Popular que dieron origen y que dio el inicio al gobierno de Salvador Allende. Y en pocos días más vamos a conmemorar un nuevo, un nuevo año, una nueva conmemoración del golpe militar que le puso fin a ese gobierno. Para muchos de nosotros, para mí particularmente, solo podemos tener ideas acerca del gobierno de la Unidad Popular por referencia. En mi caso en particular, nací el año 76, es decir, yo nací 3 años después de que ya había terminado el gobierno de la Unidad Popular. Pero las referencias que escuchaba eran en mi familia y eran solo cosas buenas. No escuchaba. Imagínense ustedes el recuerdo o el relato que podía tener en una familia muy humilde en Peñalolén, que vivimos los procesos de urbanización, que vivimos y experimentamos lo que fue el adelanto de tener agua potable dentro de la casa, que antes no existía, tener alcantarillado, y que nuestros padres nos contaran de lo maravilloso que había sido el gobierno de la Unidad Popular, y porque era un momento en que, por ejemplo, en fechas como 18 de septiembre, Navidades, en los lugares de trabajo o a través de los lugares de trabajo, se le enviaban regalos a los niños, la plata de alguna manera alcanzaba para más cosas, y desde esa humilde experiencia daba cuenta de un proceso y una experiencia política única en el mundo, que no tiene parangón, que es única en este nuestro querido Chile. Para hablar acerca del gobierno de la Unidad Popular, la experiencia de haberlo vivido, haber participado en él y su legado, vamos a estar con un tremendo invitado. Quiero darle las buenas noches y darle la bienvenida a don Luis Sierra Boch. Lucho, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Lucho, Hola bienvenido César. a Te Veo Tiltil. Muchas gracias por la invitación. En unas fechas que son tremendas. Yo tenía 15 años cuando ganó el presidente Allende, cuando fue la elección, que el 4 de septiembre del 70. Acababa de cumplir 18 en esos días, o un mes antes, para el golpe de Estado, menos de un mes antes. Entonces, me tocó vivir eso, que además es parte de un tiempo en que tomarse el cielo por asalto estaba a la orden del día. Entonces es una época tremenda, tremenda. Es la época en que yo creo que es la única vez que nuestro pueblo ha sentido o hemos sentido que nuestros sueños eran posibles. Y no estoy hablando de grandes sueños muy complicados, ¿eh? Estoy hablando de sueños de justicia, de igualdad, sueños más simples, poder realizar la vida, vivienda, dignidad en el trabajo, es decir, y eso con una perspectiva de cambios estructurales tremenda también, con hartos conflictos internos, con hartos conflictos, con contradicciones, nada de esto es fácil, pero yo creo que toda la vida de mi generación quedó marcado por esa época. Entonces, es una fecha muy, muy importante. Desde el discurso de Allende esa noche en el balcón de la fecha, ahí frente en realidad los relatos dicen frente al Cerro Santa Lucía, en realidad estaba un poquito más abajo, estaba frente a la Biblioteca Nacional, diría yo, casi, ahí estaba la sede de la fecha.
y no, hasta ese discurso final de Salvador Allende y el bombardeo a la moneda que nos dejó brutalmente marcado a todos. O sea, eso no había pasado nunca, nunca en América Latina. En América Latina habían habido cientos de golpes de Estado, cientos de interrupciones, se hablaba de los golpes gorila, por lo que representaban, por la brutalidad contra la razón, pero bombardear la moneda con el presidente adentro. Lucho, pero antes de entrar en esa etapa, ¿no? Tú describías que el periodo que a ti te tocó vivir, siendo además un joven en que a todos, y Allende mismo lo decía, ¿no? Es propio de la juventud el querer tomarse el mundo, tomar el cielo por asalto, como tú decías, pintar hasta el cielo, que era otra consigna de esa época, realizar todos los sueños y querer comerse al mundo es una cuestión muy, muy propia de la juventud. Pero además en esa época, en la época previa al triunfo de la Unidad Popular, el mundo entero estaba atravesando por un proceso de cambios, ¿no? Se estaba viviendo en esto que se llamó también la Revolución de las Flores, con una participación muy potente de la juventud a nivel mundial en todo ámbito de cosas, ¿no? Desde la música, que era un poco lo más evidente, pero había un impulso ahí que estaba cambiando la sociedad, que estaba cambiando el mundo. Bueno, yo diría que efectivamente la década del 60 fue una cosa impresionante. Parte con un tipo por primera vez en el espacio, con el año 61 con Gagarin dando vuelta en el espacio. Y esta sensación de que todo es posible, los cambios, porque no solo eso, es el Concilio Vaticano II, antes de eso los curas hablaban en latín, o sea, curas hablando en lengua originaria. Y la anécdota del Papa Juan XXIII diciendo: abramos las ventanas de la iglesia para que los aires del mundo renueven la iglesia. Pero eso es la descolonización de África, es las revoluciones estudiantiles en todo el mundo, los Beatles, antes los Beatles era inimaginable no andar con este corte que hoy día asociamos a los militares. Lo más progresista era un jopito por aquí, digamos, ya no lo puedo graficar porque ya no me queda pelo, pero y los hippies y el Che Guevara y la primavera de Praga y la revolución cultural china y Vietnam, que resistía el bombardeo de miles y miles de bombas norteamericanas y toneladas de bombas norteamericanas, y seguía parado y seguía infringiendo derrotas puntuales y hasta un hombre dando vueltas en la luna. Militares progresistas en América Latina. El año 68 hay un golpe de Estado en Perú, militar, y lo primero que hacen al otro día es nacionalizar el gobierno de Velasco Alvarado, nacionalizar el cobre y el salitre en Perú, o sea, el cobre y el petróleo, y nacionalizar la International Petroleum Company, y después un golpe de Estado del mismo tipo en Ecuador, con Rodríguez Lara. Entonces, era todo. Y la guinda de este pastel es la elección de un presidente marxista en Chile, un presidente que encabeza las fuerzas populares. No, es una cosa. Veníamos de una época en la que no solo nosotros, todos creíamos que nos podíamos tomar el cielo por asalto. Y además, una generación marcada porque nosotros peleando por cambiar el mundo, por construir el reino de la igualdad, y nuestros adversarios, estoy hablando de mi generación, muchos peleando por defender las libertades que creían amenazadas por estas bestias marxistas come guagua, pero todos sentíamos, y eso es muy importante en una generación, todos sentíamos que lo que hiciéramos o dejáramos de hacer era fundamental para el país que íbamos a tener al día siguiente. Y era la sensación, o sea, todos teníamos proyectos individuales, pero todos los proyectos individuales eran parte de un proyecto colectivo, en una dirección o en otra, de un proyecto, de ser parte de un proyecto colectivo de país, de continente, etc. O sea,
No, es una experiencia que yo diría, encontrarse con una experiencia con esa epicidad, con esa épica, cuando uno es adolescente no es fácil. Y yo tuve la suerte que nos tocó. Y también fue brutal cómo terminó esa experiencia. Yo tengo compañeros de curso, Mauricio Jorquera, detenido desaparecido desde el día que cumplió 19 años. Un cabro espectacular, brillante, que salió del Instituto Nacional con promedio 6.8, 6.9 de los 4 años de colegio, etc. Y detenido desaparecido desde agosto del 74 hasta el día de hoy. O sea, es todo. Es todo. Lucho, agradecemos a todos quienes están en nuestra sintonía y les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios a través de nuestra transmisión de Facebook, ¿no? Lucho, en ese contexto que tú relatas, ¿no? Estamos inmersos, veníamos con el impulso de los años 60, cambios en todo el mundo, de la revolución de los estudiantes en París, la primavera de Praga, un sinnúmero de cosas. El año 69, ¿no? Que dicen que llegó el hombre a la luna, hay otros que dicen que fue una farsa un poco para esconder la derrota de Vietnam y que los rusos iban ganando la carrera espacial. Pero estaba todo el mundo es que fue una farsa, fue una farsa, fue muy bien hecha. Dejemos eso ahí para las teorías conspirativas. Sí, claro. El hecho es que el mundo se estaba moviendo y estaba todo convulsionado y particularmente, tal vez guardando absolutamente las proporciones, por supuesto, podríamos decir que era un momento en eso similar a lo que vivimos hoy, tal vez, ¿no? En que muchos de los que nunca habíamos tenido ningún protagonismo, ninguna esperanza más allá de mantener el ciclo vital de nacer, crecer, reproducirse y después morir de la forma más digna posible, estaba la posibilidad de tener sueños e intentar realizarlo, el desafío de intentar realizarlo, independientemente que uno se sacara la cresta en el camino, pero hacer el intento, ¿no? Y en ese sentido, Lucho, tú, bueno, yo no lo omití, lo habíamos anunciado en la promoción, pero tú también tuviste una participación activa, una participación política muy activa, que tampoco era una cuestión de tan del otro mundo, porque en ese momento, y lo relatan todos quienes vivieron la experiencia, por ejemplo, el ser universitario y no poder hablar acerca de los temas que importaban en el mundo, no tener al menos nociones de marxismo, del capitalismo, era una cuestión poco concebible, ¿no? Inimaginable. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál fue tu experiencia ahí en ese contexto? Bueno, yo empecé a militar muy joven, tuve actividad política fui a las primeras reuniones a fines del 69 y empecé a militar activamente en el MAPU a comienzos del año 70. A fines de ese año ya fui secretario general, estaba en segundo medio, había cumplido recién 15 años, fui secretario general del Centro Alumno del Instituto Nacional y seguí participando en política. Salí del colegio del 72 y entré a la Escuela de Economía de la Chile. Bueno, y era una época, y además la Escuela de Economía de la Chile tenía una cosa un ingreso muy raro, porque tenía las dos escuelas de economía, porque la Universidad de Chile tenía dos facultades de economía, una que se llamaba Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, cuya heredera es actualmente la FEN, y otra que fue cerrada el 11 de septiembre, que era la Facultad de Economía Política, ¿no? Con una mirada distinta, porque además la universidad era, por sobre todo, un espacio de producción y reproducción producción y reproducción crítica del conocimiento. Yo diría que eso es la concepción básica de la época, ¿no?
la ley orgánica de la Universidad de Chile, aprobada no por la universidad simplemente, sino que aprobada por el Congreso Nacional, decía que el rol de la universidad era ser la conciencia crítica del país. O sea, así de impresionante. El rol de la Universidad de Chile era ser la conciencia crítica del país. O sea, era una lógica de transformación. Bueno, yo decía que la Escuela de Economía tenía 2 ingresos, uno comienzo, uno en marzo, que eran, no me acuerdo si 40 o 50 cupos, algo así, y otro de la misma cantidad de cupos, pero en segundo semestre. Y yo entré el segundo semestre del 73. Y mientras tanto, ese primer semestre yo me acuerdo de haber sido muy cabro y haberme ido a meter a unos cursos que después entendí que eran de un poquito más alto nivel, de nivel posgrado, que dictaba el Centro de Estudio de la Realidad Nacional de la Católica, uno de los cuales se llamaba Teoría de la Realidad en Marx, y que partía, y que dictaba Kalki Glauser, y que partía desde Demócrito para llegar a Marx. O sea, era un país entero en movimiento. O sea, para que ustedes se hagan una idea, lo que fue durante esa época la editorial Quimantú, que en 2 años y medio vendió millones y millones de libros de distintos tipos. Era muy habitual ver a uno leyendo en la micro un librito o un mini libro o la literatura universal resumida al alcance de todo, o ahora en la micro todo el mundo leyendo, además con precios que hoy día nos parecerían ridículos, libros que se vendían en los kioscos y que costaban en plata de hoy, no sé, voy a inventar, pero 500 pesos, 1000 pesos, o sea, una cosa impresionante. El tema cultural, pero además éramos un país que venía de muchos cambios, de muchas... ya el gobierno de Frey, yo el otro día me tocó estar en un diálogo en Quilicura, unos compañeros que me invitaron a un diálogo con un diputado de este distrito, Silvas. Y estaba hablando del impuesto a los súper ricos y yo le decía, pero mire, si esto del impuesto al patrimonio no es un invento del Frente Amplio. O sea, nosotros lo hemos puesto ahora, pero el impuesto al patrimonio fue la primera ley que dictó Frei Montalva. El impuesto al patrimonio es la primera ley que firmó Eduardo Frei Montalva como presidente de la República, creaba el impuesto al patrimonio. Es decir, no solo los ingresos, al stock de riqueza de los más ricos. O sea, ese era el país este país. Entonces, un país en que además habían hasta armadurías de automóviles. Pero bueno, eso es parte de esa historia. Fue, desde el punto de vista del conocimiento, este era el diálogo, la cultura, el conocimiento, la formación política, de todos los colores estaba al alcance de todos. Sí, era una cosa muy habitual. Yo diría que lo que sigue después del oscurantismo es la quema de los libros. Eso ya es la imagen, el contraste cultural entre el gobierno de la Unidad Popular y la editorial Quimantú publicando millones de libros y la dictadura militar iniciando su gobierno con la quema de libros en distintas partes de la ciudad y de las ciudades del país. Cuestión bastante directa y bastante demostrativa de los objetivos, ¿no? Y en esta lógica de construir y destruir. Lucho, y hay siempre, al menos desde... El reemplazo de esta universidad con participación triestamental, donde votaban los académicos, votaban los funcionarios, votaban los estudiantes con voto ponderado. El de los académicos varía 2/3, pero en fin, el 65%. Eso, el pasar a la frase de Pinochet, señores, a la universidad se va a estudiar y no a pensar. Y si sobra el tiempo, para eso están los deportes. Ese es el contraste brutal de estos tiempos.
a la universidad se va a estudiar, no a pensar. Es fuerte, ¿eh? Sumamente fuerte porque además si uno lo piensa y compartiendo un poco o sea, yo te puedo compartir mi propia experiencia desde lo que yo viví. Soy parte de una generación que nos cuesta, yo diría, todavía tener sueños, ¿no? Los que hoy día tenemos entre treinta y tantos, cuarenta y tantos, porque crecimos en un país donde nadie tenía sueños, ¿no? donde, donde había que hablar bajito, donde yo estando en la enseñanza básica, yo tuve una profesora de historia que cuando uno veía el listado de los presidentes de Chile, séptimo, octavo básico por ahí, y empezábamos a llegar a 1970, la profesora miraba por la ventana, ¿no?, de la sala, porque la directora de la escuela era esposa de un militar, y decía, y nos hablaba bajito, y nos decía, cuando ustedes hablen de esto, ustedes no digan golpe, tienen que decir pronunciamiento, ¿no? Y hablaba bajito y miraba por la ventana para ver si no estaba la directora de la escuela, que era, como te digo, la esposa de un militar, si no estaba viendo, o si no estaban otros profesores más cercanos a la directora viendo, porque era un problema para todo el mundo. Entonces, crecimos con esa limitación, Si el gran sueño era terminar la y pesadilla. finalmente, ¿Aló? sí, ahí volví, sufrimos un pequeño atentado. ¿Sí? ¿Estás ahí, Lucho? Sí, sí, aquí. Te decía a propósito de eso Sí, que lo horrible de este tiempo es que el gran sueño era terminar la pesadilla. absolutamente, absolutamente. Y si uno lo mira, al final después de eso de no hay que pensar, solo hay que hacer, y con lo que vino en las universidades que se cerraron las carreras del área de las ciencias sociales, filosofía, historia, qué sé yo, luego viene el imperio de los técnicos un poco, ¿no? Que de alguna u otra manera es lo que vivimos hasta hoy. Eh, con esta idea de que, que no deja de tener mucho de cierto, ¿no? De que los profesores, los filósofos, como que se mueren de hambre y aquí los ingenieros, por muy malo que sea, hay que hacerle caso porque sabe hacer las cosas, ¿no? Y eso aplicado de cierta forma al modelo de desarrollo del país. Una época sin duda muy oscura. Y bueno, y con temas de los que todavía no hablamos abiertamente, ¿no? En nuestro país, en el Chile de hoy, todavía nos cuesta a nivel cotidiano, a nivel de las conversaciones que tenemos en la calle, en el almacén, nos cuesta mucho hablar abiertamente de las violaciones de los derechos humanos y de todas las atrocidades que se cometieron. Así es, así es. Este es un país donde la gráfica es una oficial de carabineros, la mayor Olderok, adiestrando pastores alemanes para violar mujeres. Una mujer, una oficial de carabineros, la señorita Ingrid Olderok, adiestrando pastores alemanes para violar mujeres. Todo lo que uno puede decir es poco. ¿No? Digamos que, más allá porque es súper complejo abordar estos temas sin que a uno le afecte como persona, ¿no? Eh, pero digamos, y señalar que además todo esto que ocurría en Chile con apoyos internacionales y con incitación internacional. De hecho, hace pocos días, a propósito del paro de los camioneros, muchas personas recordaban la participación y el paro de camioneros también que se produjo poco antes del golpe militar y que tuvo mucho como objetivo y ayudó mucho a desestabilizar el gobierno de Allende. Pero sí, la desestabilización, mira, como imágenes, simplemente va a ponerlo en imágenes. A propósito del apoyo internacional a la dictadura, la frase de Kissinger.
y que disculpen lo brutal de la frase. Pinochet es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, esta es la frase del secretario de Estado norteamericano de aquí, hablando de Pinochet. Es nuestro. Y como empieza la desestabilización del gobierno del presidente Allende y el intento de golpe de Estado que empieza antes que asuma Allende. Antes que asuma Allende, el general Schneider, comandante en jefe del ejército, fue asesinado en octubre del 73 para evitar que el Congreso Pleno eligiera al presidente Allende. El intento de golpe de Estado comienza antes que Allende asuma. Empieza con el discurso sobre el país, sobre el estado de la hacienda pública de Saldívar, diciendo aquí la economía se viene al tacho, un mes y medio antes que asuma Allende, fines de septiembre. El asesinato del general Schneider, que lo único que pretendía era mantener la institucionalidad y que asumiera el mando del país, que como de acuerdo a los mecanismos institucionales fuera. Y el general Schneider fue asesinado, el atentado fue el día 23 de octubre del 70, el atentado contra el comandante en jefe del ejército, un día antes que el Congreso Pleno se reuniera entre Alessandri y Allende, porque eran las dos mayorías relativas y en esa época no había segunda vuelta, ¿no? Entonces por favor, cuando hay gente cuando hoy día dice, no, es que desde la violencia, obviamente a uno hay cosas que rechaza, pero por favor, ellos construyeron un gobierno desde la violencia, o se olvidan del bombardeo de La Moneda, o se olvidan de las torturas, los asesinatos, y que crearon en el país la sensación de que algo habrá hecho. No, esa imagen de que algo habrá hecho para que le pasen estas cosas es brutal. Eso fue lo que vivimos. Y sí, era buena persona, pero era de la UP. O sea, fue muy brutal. Y lo que hicimos... Se atrevió a pensar. Sí, claro. Y el gobierno de la Unidad Popular, ¿qué fue lo que hizo? Nacionalización del cobre, que ojo, fue tal el consenso nacional que había sobre la nacionalización del cobre, que cuando fue tal como la idea que Allende levantó por primera vez en 52 sobre la nacionalización del cobre, que cuando en el 71 se vota eso, entonces no solo se aprueba la reforma constitucional que nacionaliza el cobre por la unanimidad del Congreso Nacional. Por la unanimidad, ni la derecha se atrevió a votar en contra. Se profundiza la reforma agraria. Se distribuye el 10% del ingreso nacional, se redistribuye de los sectores más ricos a los más pobres. El primer año del gobierno, el desempleo baja de 8 a 4%. El primer año de gobierno, la inflación disminuye de 28% a 21 y tanto, 22. La economía crece como nunca había crecido en toda su historia, porque la economía habitualmente cuando se derrumba parece que creciera mucho. Nunca en la historia sin derrumbe previo había crecido 8%. Ese es el resultado del año 71. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos. Yo diría que las imágenes del 4 de septiembre, del 4 de noviembre, cual el día que asume Allende, son impresionantes. Trabajadores, miles de trabajadores en las calles de Santiago bailando, haciendo rondas. Contenida dominguera, como era la expresión en la época, porque muchas veces los trabajadores trabajaban con overol,
y el domingo se usaba chaqueta y corbata. Yo me imagino que eso viene del origen religioso de esa fiesta. Sí. Y vienen con contenido de unidad bailando, haciendo ronda en Santiago. No es que eso, hay imágenes que son muy impresionantes porque son la imagen de la alegría popular. Hay una foto. Con esa. Déjame una frase para con terminar. Esa imagen. Sí, para que nos vayamos a la pausa. Sí, mira, una imagen. Yo me acuerdo de un cartel del año 72 a finales, cuando ya estaba la crisis económica, una señora con un cartel que decía: este gobierno puede ser una mierda, pero es mi gobierno. Y eso es una cosa impresionante. O sea, la sensación de que el gobierno era por primera vez en la historia un gobierno del pueblo. El empoderamiento social. Lucho, con esa imagen vamos a continuar conversando, pero vamos a ir a una muy breve pausa y continuamos conversando acá en Palabras Simples. Bien, luego de nuestra pausa y el saludo de nuestros auspiciadores, volvemos acá en Palabras Simples, donde estamos conversando con el economista y ex secretario general de la Juventud Socialista, Luis Sierra. Antes de continuar con la conversación con Lucho, vamos a saludar a quienes nos están viendo en este momento. Nos mandan saludos y nos están viendo la Alfonsina del Mar. Un saludo a mi amiga personal. Y Turrón Lagos, que dice: un gigante Lucho, aguante la UP y Allende. Nos quedábamos, Lucho, antes de la pausa con esta imagen del empoderamiento popular, ¿no? Donde la gente, este cartel que tú mencionabas, donde una señora decía: el gobierno tal vez será una mierda, pero es mi gobierno, ¿no? Y donde existe esta identificación y este compromiso, además. A diferencia tal vez de aparecer una caricaturesco lo que voy a decir, pero a diferencia del día de hoy, donde estando nosotros en pleno septiembre del año 2020, cuesta encontrar gente que reconozca que votó por Piñera, por ejemplo. Bueno, a mí me daría vergüenza si hubiera sido el caso. Pero si lo piensas, tiene que ver con eso, pues tiene que ver justamente con si uno siente vergüenza o se siente orgullo y compromiso finalmente, porque en cualquier proyecto... Parece que te caíste, César. Sí, ahí volví. Ahí volvió a la voz, por lo menos. Bueno, si en algún momento hay otro gobierno popular, una de las primeras cosas que hay que hacer es democratizar las señales de internet y que a Tiltil llegue mejor señal, ¿no? Lo dejo ahí para... No es razonable que a Tiltil lleguen principalmente los vertederos. Eso no es tolerable. Bueno, vamos para allá, pues ya que tocas el tema. ¿Cómo podrías definir tú? A mí me da la impresión, y lo comparto, corrígeme tú si estoy equivocado, o iniciemos ahí la conversación y el intercambio de opiniones. A mí me queda la sensación de que el gran legado de la Unidad Popular, visto desde hoy y visto desde otras generaciones incluso, tiene que ver con el sueño, ¿no? Tiene que ver con el sueño, con hablar y recordar un momento, un gobierno en que todo aquello que durante años, durante décadas nos han dicho: no se puede, no se debe, no se puede subir el sueldo mínimo porque el país colapsa, no les podemos entregar el 10% de las pensiones porque las pensiones van a colapsar y van a ser pésimas cuando ya son pésimas, y todos los no se puede, no se debe. Hubo un momento en que un gobierno dijo: bueno, cambiémoslo, busquemos, si no se puede, busquemos la forma. Y si no existe la forma, un poco esta idea, ¿no? Si no se puede porque la ley no lo permite, bueno, cambiemos la ley entonces, ¿no? Si no se puede cambiar la ley porque la Constitución no lo permite, bueno, cambiemos entonces la Constitución. A mí me queda la sensación, me pasa eso con la Unidad Popular,
y particularmente la lectura que uno puede hacer de un momento como el momento actual que estamos viviendo. No sé si lo Pero, compartes o tú tienes una visión distinta. no, yo creo que sí, que sí. Lo que pasa es que efectivamente con el gobierno de la Unidad Popular, primero está la nacionalización del cobre, la profundización de la reforma agraria, la redistribución del ingreso. Parte de la inflación que se genera es porque por primera vez el pueblo tiene capacidad de compra en un montón de cosas. Por primera vez el pueblo deja de tener capacidad de compra solo para comprar alimento y puede trasladar su demanda a otras cosas. Eso empieza a ocurrir por primera vez en esa época. Pero además se multiplica la organización social y popular. Hay distintos tipos de organizaciones para la época. Y entonces tenemos, y la reforma agraria. Y tenemos que efectivamente el desempleo es más bajo que nunca en todo el periodo que va desde la crisis del 29 hasta el golpe de Estado, más bajo que nunca en toda esa historia. Entonces, yo diría que además la Unidad Popular no es solo Allende, no es solo una coalición política, es una alianza política y social entre el pueblo, los trabajadores, como alguna vez definió el Partido Socialista, trabajadores manuales e intelectuales, el viejo Partido Socialista, digo, entre trabajadores manuales e intelectuales y sectores medios, ¿no? Y ese cambio es gigantesco. Los sueños están organizados, el país está organizado. Hay imágenes que ustedes pueden ver y donde se ve. El otro día escuchaba y me mostraba un compañero en YouTube esta canción, que además la consigna era: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo el que construye un Chile muy diferente. Esta canción, en que esa frase es muy ilustrativa de lo que vamos, pero esa canción con imagen, y es impactante, más impactante que la canción, porque la canción ya la conocemos todos, es las imágenes, la gente en las calles, la gente marchando, la gente saltando, la alegría del momento es muy impactante. Y eso no lo van a poder eliminar. Ese recuerdo de que es posible organizar los sueños para cumplirlos escrupulosamente, que es posible organizar la esperanza de una vida mejor y materializarla a través de un programa político fundamental. Ahora, eso va a ser lento muchas veces tal vez, porque si bien hoy día tenemos un desafío que es único por primera vez en la historia, de este país va a ser posible construir una constitución a partir de la votación popular. Falta mucho. Por ejemplo, todos nosotros habíamos puesto queríamos rebajar las condiciones para que se puedan inscribir candidatos independientes. En el marco institucional que había decía, si usted quiere inscribir una candidatura independiente, debe juntar el 0,5% de las firmas de lo que hubo en la última elección de diputados. Si votaron 1.000 personas, tiene que llevar 50 firmas. Se había bajado eso, la propuesta era bajarlo a 0,2, o sea, no 50, 20 firmas, ¿no? La derecha lo impidió, finalmente quedó en 40, ¿no? Claro, cuando uno dice 40 firmas parece sencillo, pero cuando la última vez votó gente, votaron 100.000 personas, votaron 500.000 personas, ya no se trata de 20 firmas, se trata de juntar 4.000 firmas. Eso no es poco. No es poco cuando estamos hablando de un independiente. Entonces, va a haber que reconstruir mucho. Porque además la unidad popular fue posible, porque hay 40 años de luchas populares. Por eso es que el discurso de Allende parte diciendo: yo solo tomé la antorcha
que los que pelearon antes que nosotros tenían. Y dice, y este triunfo se lo entregaron a los que entregaron su sangre para regar esta semilla. Porque este país está lleno de masacres. Aquí la derecha dice, habitualmente, dice, esto partió cuando el Partido Socialista declaró que estaba por la insurrección, el año 68. Por favor, la matanza de Santa María de Iquique fue 60 y tantos años antes que eso. La matanza de Ranquil fue 40 años antes que eso. La matanza de la José María Caro fue 5 años antes que eso. La matanza del Salvador fue 4 años antes que eso. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara pueden decir? Pueden faltarle de esa manera el respeto a la historia. Pueden mentir sobre la historia. Entonces, eso fue generando, las matanzas fueron la respuesta a la organización y a la movilización social y popular. Eso es lo que tenemos que recuperar. Ya estamos en un mundo más civilizado. Cada vez es menos posible para fuerzas armadas o policiales disparar a mansalva sobre la gente. Balas de fuego. Hemos visto que son capaces de muchas barbaridades, como este es un país con epidemia de personas que han perdido un ojo, producto de la acción policial. Eso no es una epidemia natural. Eso no es que haya un virus que ataca los ojos cuando la gente va a las manifestaciones. Ha sido la acción brutal, represiva. Pero no disparan armas de fuego, cada vez les cuesta más. El mundo cambia. Y hoy día estas luchas populares, y por eso es que hoy día podemos votar en este plebiscito, que era inimaginable hace 5 años atrás. Eso depende. Y lo que la ciudadanía ha aprendido con esta lección, que parte con el salto del torniquete el lunes 14 de octubre, porque en realidad el 18 fue la gran explosión, pero parte con los saltos del torniquete de los cabros secundarios el lunes 14 de octubre, que es posible mover los cercos, que es posible desplazar los límites, pero que eso va a depender del involucramiento que las personas tengan en política. Si los partidos políticos o las organizaciones políticas, sean partidos o movimientos, porque ya veremos qué es lo que se viene para este ciclo, pero si las personas tienen la posibilidad de organizarse, de participar, de construir nuevas organizaciones políticas, este país necesita gritos, nuevas organizaciones políticas de izquierda, de derecha y de centro, pero también necesita que sea con ciudadanos activos y conscientes, no con clientes de alcaldes, concejales o diputados, porque el clientelismo degrada la dignidad de las personas. Y esa es la diferencia, porque la unidad popular es el punto de llegada de eso, de luchas sociales, por el pan, por la comida, por la vivienda, por el reajuste durante 30 o 40 años. Y eso no es menor. Te caíste de nuevo, César. Eso no es menor. Aquí estoy de vuelta. Eso no es menor, y esa es la gran lección que todos tenemos que aprender. Y esa es la lección que tenemos que aprender. Porque claro, para mí que esa época la viví llegando a la adolescencia, debo decir que a veces era difícil entender que habían habido 40 años antes de historia. Y los hubo. Si lo que tenemos que entender todos sí, es que la historia nunca empieza con uno. ¿No? La historia nunca empieza con uno. Con suerte la historia de uno empieza con uno. En realidad empieza con los padres o con los abuelos, pero eso es súper importante. Organizarse, juntarse, todo lo que sea asociatividad es importante. Desde compartir un partido de fútbol, mixto, ojalá a estas alturas, en adelante es fundamental. Lucho, y desde ese punto de vista que tú nos planteas, ¿te parece a ti que
que finalmente este doble impacto que hemos recibido primero con este despertar, ¿no? Y el estallido social y luego con el confinamiento a partir de la pandemia, nos ha servido un poco como sociedad en su conjunto para despejar un poco lo más y lo menos importante, ¿no? El notar, por ejemplo, que podía perfectamente tener el abastecimiento asegurado en la casa, pero lo que más pesaba es no poder ver a la familia, no poder abrazar a la familia, no poder estar en contacto con muchos de ellos. El hecho de poder estar tal vez a resguardo, pero saber y enterarse por la prensa, por las redes sociales, que finalmente hubo y hay aún otro sector del país y otro sector dentro de la misma, de nuestra misma ciudad y probablemente dentro de nuestra misma comuna, gente que no pudo tomar las medidas de confinamiento porque tenía que necesariamente comer, gente que vivía al borde del sistema, sin tener una previsión, sin un contrato de trabajo, sin poder acceder a las ayudas del gobierno, porque finalmente las ayudas del gobierno siempre fueron pensadas para personas que fueran, ¿cómo decirlo?, ¿no?, legalmente pobres, que tuviesen acreditados todos sus papeles de pobreza y todos al día. Pero hay una parte importante de nuestra sociedad por la forma en que llevábamos que estaba viviendo en sectores absolutamente marginales, y marginales me refiero no solo a geográficamente, sino que socialmente y desde el punto de vista del acceso a los beneficios del progreso y del desarrollo. Bueno, yo creo que efectivamente el país que vamos a tener en abril va a empezar a ser muy distinto. Vamos a tener el país del dolor y de la rabia por las muertes. Y eso, que aquí va algún reconocimiento, yo nunca he sido bacheletista, pero la pandemia nos pegó menos por la inversión hospitalaria que hubo en los años inmediatamente precedentes, que aumentó significativamente el número de camas hospitales. Pero vamos a tener un país con frustraciones, con rabias, con dolores, pero además un país tal vez empiecen a dibujarse nuevos valores. No nos olvidemos que parte de las crisis mundiales siguen existiendo. En enero pasado había neblina en Santiago. Y había neblina en Santiago 2 días. No sé si llegó hasta allá, pero estaba neblinoso, producto del humo que venía de Australia. Es decir, hubo el incendio de Australia donde murieron, creo que leí la otra vez, 500.000 millones de animales. Esa cifra es inimaginable. Productos tienen que ver con el calentamiento global. Y fue tan brutal ese incendio que, a pesar de todo lo que son los vientos que hay en las corrientes marinas, cruzaron 20.000 kilómetros. Claro, no llegaron como las grandes instalaciones de humo, pero llegó neblina a Santiago, 20.000 kilómetros de mar entre medio. Eso sigue vivo. El calentamiento global sigue existiendo. Tenemos que reestructurar y repensar la ciudad y la sociedad. Se gasta mucho en baratijas de consumo. Tenemos que una televisión que está orientada a que a través de la publicidad transmitir una forma de vida que es consumir. Eso yo creo que hemos aprendido a valorizarlo distinto. Tal vez echamos más de ser menos la posibilidad de compartir un café o una cerveza, que ya podremos, pero tenemos que pensar que tal vez sea más necesario para adelante. ¿Cómo vamos a tener empleo para todos con esta crisis económica? Yo creo que hay un solo camino:
reduciendo significativamente la jornada de trabajo. La única posibilidad de enfrentar lo que viene es con que el Estado sea más fuerte y el Estado pueda gastar en salud, en educación, en miles de cosas. Se necesita muchos recursos para eso. Ese fue el crimen que nunca le perdonaron a Lupe, que el Estado, no, que nos viene a estrangular las libertades, por favor. Creo yo que en la historia de este país nunca hubo tanta libertad como entre el gobierno de Frei y aún más en el gobierno de Allende. Frei Montalva, digo. Yo creo que antes de eso nunca ha habido tanta libertad en este país. Hoy día tenemos que ser capaces, y este país tiene que dialogar sobre cómo quiere ser, y una vez que dirima cómo quiere ser, es decir, para dónde queremos ir, es decir, cómo vamos a hacer ese trayecto, cómo vamos a dialogar, cómo vamos efectivamente a transitar ese camino. Y esa va a ser la revalorización de la política. Pero eso no va a ser sin la señora, el joven que nos está viendo. La participación de cada uno en política va a ser fundamental. Pero la política no digo en el sentido de defender el cupo un partido, no. Si aquí lo que tenemos que construir es un proyecto de país, pero que descanse sobre bases distintas. Para empezar, tiene que descansar en el esfuerzo productivo y no en el esfuerzo especulativo como hoy día. Tiene que descansar en que efectivamente necesitamos recuperar los minerales básicos de este país, pero para que en 30 años más lo hayamos invertido y no estemos sigamos generando actividad tan contaminante. Esos son los desafíos. Yo creo que esa es la herencia de la unidad, esa es la herencia del presidente Allende y la Unidad Popular. Organizarse, participar. Si estas organizaciones políticas en las que yo participo incluida no sirve, reemplazarlas por otras, pero esto lo tiene que hacer la ciudadanía y el pueblo, y en particular los movimientos populares. Las organizaciones ciudadanas y sociales son fundamentales en lo que viene. Sindicatos. Tenemos que discutir, fíjese, cómo va a ser el teletrabajo, donde cada vez es más difícil ponerle límite al trabajo adentro de la casa. Claro, es más cómodo mientras estamos en pandemia, es menos riesgoso, pero ¿cómo vamos a ponerle límite al trabajo en la casa? Porque por primera vez quienes podemos tener teletrabajo tenemos al empleador adentro de nuestra casa, en nuestra mesa de comedor, en nuestro living, donde sea que tengamos el computadorcito. Eso va a ser fundamental. Tenemos que pensar en las deudas pendientes y en las proyecciones de lo que viene. Fíjese que hay robotización, viene trabajo digital, viene pérdida de puestos de trabajo. ¿Cuál es la solución? Que hayan muchos desempleados hasta que se encuentren más trabajo. O que reduzcamos un poco la jornada de trabajo para que todo el mundo pueda trabajar. No sé, estoy pensando en voz alta, pero quiero decir que esa es la libertad de pensamiento que necesitamos como país para poder reconstruir. Oye, Lucho, sin duda tú nos has entregado ahí, te anticipaste de hecho a la pregunta que te iba a hacer necesaria sobre el legado. Te quedaste pegado en tu imagen, César. Ahí volví. Continúo con la pregunta, Lucho. Tú, sin duda, nos has dado ahí varias claves, porque evidentemente nos encontramos en una encrucijada donde muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo, no? Y es ahí donde surgen estas ideas de, claro, pareciera bastante evidente, si vamos a tener problemas de puestos de trabajo, reduzcamos la jornada laboral, que es algo que suena como súper lógico y que por lo general desata reacciones como, no, ¿cómo se les ocurre? El país se va a incendiar, nos vamos a ir todos a la quiebra, porque nadie se va a producir ganancias y vamos a tener que pagarle menos a todos. Pero tenemos otros ejemplos en el mundo donde la jornada de trabajo es una cantidad menor de horas y no son países que viven en la pobreza precisamente.
Sin embargo, Lucho, y yo aquí decía que, bueno, estamos así súbitamente llegando al final de nuestro programa. Ha sido una conversación sumamente grata, muy ilustrativa, muy educativa, por lo cual te estamos agradecidos. Antes de terminar el programa, Luis, te ofrezco la palabra para que a través de las pantallas de TV Tiltil te puedas dirigir a nuestros telespectadores y darles tu último mensaje. Yo diría lo siguiente: el legado del presidente Allende actualizado es que de esta constitución que vamos a tener salga un país, un Estado social, con derechos sociales, plurinacional, multicultural, donde quepan todas las culturas que hay aquí, ecologista, feminista y descentralizado de derecho. La nueva convivencia tiene que tener nuevos fundamentos y tiene que tener, por sobre todo, el interés general del pueblo y de la sociedad por sobre los intereses privados. Es parte de los cambios que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué? De usted depende. Usted no se imaginó hace 2 años atrás que esto era posible. Por primera, y no se desespere si no podemos participar todo lo que quisiéramos en el proceso. Esta constitución va a ser la llave, porque el país que sigue lo vamos a tener que construir entre todos. Pero ¿sabe qué? Piense de que octubre que es posible. Piense que es posible derrotar el miedo, derrotar la especulación, derrotar las tasas de interés tan altas, lo que le cobran que tenga que... No, piense que es posible. Vaya y pregúntese, ¿y si fuera posible otro país? Esa es la herencia de la Unidad Popular y del presidente Allende. Si nos vamos pensando eso, le habremos rendido un gran homenaje a tanta vida sacrificada. Eso diría César, amigo mío. Los sueños son posibles. De usted depende. ¿Aló? Se fue César, parece. Se fue a negro. Yo los agradecimientos por la invitación. Chao. Sí, Luz, ¿estás por ahí? Ahí está César. Estoy aquí, ¿sí? Ya, perfecto. Lucho, bueno, agradecer tu participación. Estamos experimentando algunos pequeños problemas técnicos. Agradecer enormemente la disposición que has tenido para esta conversación con... Al revés, César, agradecerles yo la posibilidad de hablar de estas cosas. Muchas gracias. Y éxito con los programas que siguen.